Capítulo 9. Plomo o plata. La oferta que no pude rechazar. General, tengo un avión esperándolo ahora mismo, dijo William Walker, el funcionario del Departamento de Estado, asignado para deshacerse de mí de una forma u otra. Puedes reunir a familiares, amigos y cualquier otra persona que quieras, empacar algunas cosas y partir hacia el aeropuerto. Estoy autorizado por el presidente para darle $2 millones de inmediato, junto con una medalla conmemorativa de sus años de excelente servicio. La escena no podría haber sido más ridícula. Walter y Michael Cossack habían pedido reunirse conmigo el 18 de marzo de 1988, 2 días después de un intento de golpe de Estado realizado en coordinación con la CIA y el Comando Sur. El momento fue más que una coincidencia. Los estadounidenses estaban cerca de los golpistas. El coronel Leónidas Macías, nuestro jefe de policía, y el mayor Augusto Villalaz, que había estado trabajando con la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los esfuerzos de inteligencia del PDF derrotaron a los conspiradores y todos fueron arrestados. Cuando fracasó el golpe, recurrieron a un plan alternativo, convencerme de que me fuera solo. La reunión se llevó a cabo en una casa de las Fuerzas de Defensa en Fort Clayton, una de las casas que habían sido entregadas a la custodia panameña según las disposiciones de los tratados del canal. Esto tenía un bonito simbolismo para nosotros. También asistieron por el lado panameño varios miembros del personal general. Rómulo Escobar Betancourt, el diplomático veterano que había negociado con los estadounidenses durante los tratados del canal, y mis abogados estadounidenses Neil Sonnet, Raymond Tafik y Steve Collin. Walter y Cossack, ambos funcionarios veteranos del Departamento de Estado, estaban acompañados por un tercer hombre llamado Steve Piesnik, quien se quedó sentado mirándome extrañado. Más tarde me dijeron que era una especie de psiquiatra cuyo trabajo era psicoanalizarme observando cuántas veces parpadeaba y cuántas veces me aclaraba la garganta. La teoría era que entonces podrían descubrir mis puntos débiles y establecer operaciones psicológicas en mi contra. Me enteré de esto por uno de nuestros médicos, Carlos García, quien por casualidad conocía a este hombre y le había preguntado qué estaba pasando. «Escucha», había dicho Piesnik, «el general es más directo que Cossack y Walter. Ellos son los locos». Walter repitió su oferta. «Está bien, tenemos un avión esperándote aquí mismo, lleno de gasolina y listo para ir a España. Puedes irte, llevarte contigo a todas las personas que quieras. Si necesitas dinero, te damos dinero. Si tienes amigos que quieres llevar contigo, también está bien. Todo lo que quieras, incluso le daremos una medalla por su servicio a los Estados Unidos si lo desea. Solo vete del país. El gobierno español está de acuerdo y está esperando su llegada. Todo ha sido arreglado». Y eso fue todo, básico y sobre la mesa, sin preámbulos, simplemente, estoy autorizado por Schultz y el presidente Reagan. «Pude leer aquí mismo en este documento», dijo entregándome el papel que decía que estos hombres eran sus negociadores y representantes oficiales. Estos hombres realmente pensaron que iría por eso. Probablemente no habían leído mi biografía de la CIA, donde habría visto evidencia que iban en contra de la creencia de los residentes de que yo era un idiota egoísta que solo se preocupaba por el dinero. Noriega es inteligente, agresivo, ambicioso y ultranacionalista. Es una persona astuta y calculadora, dice la biografía. Ser nacionalista no es compatible con venderse uno mismo y su país río abajo por $2 millones. Yo estaba intrigado. ¿Realmente habían traído $2 millones en una maleta? Estaba recordando cómo varios años antes me habían utilizado como intermediario para pagar la misma cantidad de dinero a Gustavo Álvarez, el depuesto comandante militar hondureño. En mi caso, vieron que no era una víctima voluntaria. El intento de golpe había fracasado y yo no me iría tranquilo. Tuve un presentimiento fugaz de que Walter y Cossack probablemente podrían ser arrestados bajo la ley panameña por intento de soborno y la oficina del fiscal general confiscaría el dinero. Fue con gran moderación que no me eché a reír mientras Walter hablaba. Cuando terminó, habló Cossack para darle los toques finales. «Este es el enfoque sensato», dijo, tratando de quitarle el tono duro a la conversación. Cossack nos conocía desde hacía años, había sido amigo de Rómulo Escobar desde hacía mucho tiempo. Me las arreglé para contenerme y no decir casi nada. Miré alrededor del cuarto. «Gracias por venir, caballeros. Almorzamos con el presidente Solís Palma», dije. «Podemos volver a reuniones después de eso».
Era cierto que teníamos planeado un almuerzo de trabajo con Solís Palma, pero mis palabras fueron más una táctica dilatoria que otra cosa. Ni siquiera discutimos la propuesta durante el almuerzo, sintiendo que era demasiado absurda para merecer consideración. Unas 2 horas más tarde, volvimos a Fort Clayton y nos sentamos con Walter Cossack y el psiquiatra cuyo trabajo era verme parpadear. Me miraron expectantes, les dije lo que podría haberles dicho directamente, que esto era un insulto inaceptable. Obviamente has venido aquí pensando que esta es tu colonia y que puedes empujarnos como piezas de ajedrez cuando quieras, dije. Panamá es una nación soberana y yo soy su comandante militar. Siempre he tratado a los Estados Unidos equitativamente. No tienes derecho a hablarme así. Les dije que se fueran de Panamá. La política exterior estadounidense probablemente sea siempre tan cínica y simplista como lo fue en el caso de Panamá. Capturar al tirano, restaurar la libertad y la democracia, impedir que los traficantes de drogas maten a nuestros niños. Los lemas simples facilitan que el gobierno estadounidense gane el apoyo del público, que en su mayoría ignora lo que realmente sucede fuera de sus propias fronteras aisladas. Hay otros 2 lemas a los que responden los estadounidenses. Uno viene del padrino: hacerle a alguien una oferta que no puede rechazar. La otra es casi igual, aunque proviene del lenguaje de los narcotraficantes. Plomo o plata, elige el dinero o te llenamos de plomo. Ambos pueden usarse con absoluta precisión para descubrir cómo los estadounidenses decidieron tratar conmigo. O me pagarían para que abandonara el país o me matarían. La oferta de dinero fue una sorpresa. Los complots para asesinarme no lo eran. Sabía que habían considerado matarme a mí y a Torrijos durante la administración de Nixon. Vieron estas como alternativas viables. Los estadounidenses querían reafirmar su capacidad de controlar Panamá y el Canal de Panamá y deshacerse del desafiante líder de un ejército que había creado porque ya no podían controlar. Un complot de los estadounidenses habría involucrado al coronel Eduardo Herrera Hassan, quien había sido nuestro embajador en Israel. Paralelamente a reunirse conmigo, los estadounidenses llevaron a Herrera a Washington y le pidieron que levantara una fuerza mercenaria en la isla caribeña de Antigua y se infiltrara a través de la frontera de Costa Rica hacia Panamá. Estos hombres organizarían un asalto. Si yo muriera como resultado, ¿se habrían arrepentido? Herrera finalmente se negó. Años más tarde, Del Valle dijo a sus amigos que vetó el plan cuando lo propusieron por ser demasiado macabro y demasiado violento. Habrían muerto personas inocentes y Del Valle le dijo a Washington que no apoyaría la operación. Cuando los Estados Unidos tuvo la decisión de forzarme a dejar el cargo, lo único que podía detenerlos era mi determinación y el mundo de las apariencias. Dado que tenían las leyes contra el derrocamiento de gobiernos y el asesinato de líderes extranjeros, todo tenía que ser secreto. Pero reconozco que el lío que habían tramado me estaba desgastando. Primero, Ronald Reagan firmó una serie de órdenes secretas que conducirían a mi expulsión. Eran conocidas como Panamá 1 a 5. Varias de estas directivas implicaron montar y financiar la oposición en mi contra. Los 5 de Panamá incluyeron intentos repetidos y fallidos de montar una acción militar en mi contra y, en su efecto, un plan para matarme. Las directivas pueden haber sido firmadas por Reagan, pero la operación fue el resultado de un complot de un comité de exiliados panameños y funcionarios del Departamento de Estado. Gabriel Luis Galindo, antiguo aliado de Torrijos y de las fuerzas de defensa, fue el panameño mayor responsable de conspirar contra mí. Luis estaba motivado por la venganza después de que yo vetara su reclamo de una comisión millonaria por participar en la venta del estatal Hotel Contadora al grupo japonés Aoki. Luis se lo tomó como algo personal y decidió que él y otros miembros de las élites de poder económico nunca podrían controlar el futuro económico del país mientras las fuerzas de defensa de Panamá continuaran interponiéndose en el camino de sus negocios. Mientras no interfiriera en sus planes económicos, me rodearía de atención y coordinaría reuniones para mí con líderes empresariales y políticos estadounidenses de alto nivel. Luis conocía el funcionamiento de Washington mejor que cualquier otro panameño. El cabildeo de relaciones públicas que creó en los Estados Unidos ahora se convirtió en una poderosa fuerza contra nosotros y se dispuso a unir la oposición a nosotros en el Departamento de Estado en el Congreso. Cuando empezó a trabajar para derrocarme, también lo hizo la firma de cabildeo de Arnold Potter que alguna vez nos representó.
Lewis y el principal protagonista del bufete de abogados, William D. Rogers, ex negociador del Tratado del Canal, usaron lo que sabían sobre Panamá a su favor, publicitando información tergiversada y atacándonos en todos los frentes. Sabían quiénes habían sido nuestros amigos en los Estados Unidos y ahora influyeron en esos amigos para que se volvieran contra nosotros. El aliado más importante de Lewis en la administración Reagan fue Elliott Abrams. Fue Abrams quien fracasó tanto en América Central trabajando con Oliver North para tratar de invadir Nicaragua y destruir a los sandinistas. Abrams también tenía en mente la venganza por haber rechazado la solicitud de ayuda de North en sus planes maníacos. Walter y Cossack trabajaron para Abrams. Mi despido de Barletta les hizo el juego. El vicepresidente de Barletta, Eric del Valle, asumió como presidente el 28 de septiembre de 1985. Las cosas transcurrieron sin problemas durante los primeros meses. Del Valle abandonó el plan de vincularse con el Fondo Monetario Internacional. Las relaciones laborales mejoraron y la legislatura y todo el sector público se tranquilizaron de que no habría despidos masivos de servidores públicos. Siempre me llevé bien con Del Valle, el heredero de un imperio azucarero. Nos conocíamos desde hacía años, ya que él había sido un muy buen amigo de mi hermano Luis Carlos. Vi a Del Valle como un hombre práctico, inteligente. Estaba cerca de Gabriel Luis. La hija de Del Valle y el hijo de Gabriel Luis se habían casado. Sin embargo, los dos hombres tuvieron una pelea y me puse del lado de Del Valle. Eventualmente sucumbieron a la presión familiar y con las amenazas económicas extremas de Estados Unidos, Del Valle se mudó al campo de Washington. La marea cambió el 4 de febrero de 1988 cuando Estados Unidos emitió una acusación por drogas en Florida. La acusación me nombró junto con los cárteles de Medellín y Cali en un plan masivo para enviar drogas a los Estados Unidos. Pronto me di cuenta de que los estadounidenses utilizarían la acusación como parte de una pequeña maniobra cínica para animar a Del Valle a actuar en mi contra. El 25 de febrero de 1988, 3 semanas después de emitida la acusación, Luis, Abrams y compañía persuadieron a Del Valle para que emitiera un decreto sin base legal declarando que yo era relevado de mis funciones y que el coronel Marco Justine me reemplazara como comandante en jefe. Esto también fue humorístico bordeando lo macabro. Habíamos monitoreado los preparativos de Del Valle para el anuncio durante 20 días e incluso sabíamos dónde había grabado la dirección que se transmitiría esa tarde en la televisión nacional. Decidimos no tomar ninguna medida contra la transmisión de Del Valle, prefiriendo medir la reacción del público. Mientras estaba sentado en mi oficina junto con varios socios esperando la transmisión, recordé el momento casi 20 años antes cuando Silveira y Sanjur intentaron derrocar a Torrijos y hubo felicitaciones prematuras por todos lados. ¿Quién va a felicitar a Del Valle ahora?, me preguntaba. Su discurso salió al aire como estaba previsto. No queda otra alternativa que el uso de las facultades que me otorga la Constitución, separar al general Noriega de su alto mando y entregar la dirección de la institución al actual jefe de gabinete, el coronel Marcos Justine, anunció Del Valle. La respuesta fue un completo y absoluto silencio. Nadie tomó en serio a Del Valle. Justine, que se recostó en su silla, miró a Del Valle como si estuviera loco. Desde la casa de Justine, Del Valle siguió conduciendo, deteniéndose en casa el tiempo suficiente para recoger sus maletas. Sin demora, se encerró en el Comando Sur de los Estados Unidos y se preparó para el exilio en los Estados Unidos. La administración Reagan usó ahora todos los medios a su alcance para desacreditarme a mí y al ejército. Los cargos por drogas eran un método. Vi esta acusación como parte de las tácticas de presión de Estados Unidos y nunca la tomé en serio. Primero me negué a siquiera considerar la asesoría legal en el caso y finalmente permití que mis subordinados eligieran abogados. Raymond Takif, Frank Rubino, Neil Sonnet y Jack Fernández a través de contactos con estadounidenses en la zona del canal. Y el caso Spadafora fue otra herramienta manipulada en una causa célebre. Debido a las relaciones públicas, un solo asesinato sin resolver comenzó a tomar más importancia en los Estados Unidos que todos los miles y miles de asesinatos que tienen lugar bajo los auspicios de los Estados Unidos en toda Centroamérica. La carta de Spadafora se jugó con la ayuda de periodistas que trataron sin cuestionamientos toda la propaganda y escucharon los desvaríos del hermano de Spadafora, quien encontró una vida por sí mismo en la notoriedad que rodeaba la muerte de su hermano.
Para aumentar la presión, el equipo de Abrams Lewis comenzó a tejer un sistema de filtraciones de noticias sobre corrupción. Plantaron información que describía cargos imposibles de riqueza oculta y una red de supuestos colegas que controlaban enormes reservas de dinero. La corrupción se convirtió en el tamborileo constante de los estadounidenses, como si Panamá, bajo mi control, hubiera inventado el concepto en 3 cortos años, como si fuera a desaparecer tan pronto como invadieran mi país. La corrupción es endémica en América Latina. No comenzó con el ejército panameño y no terminó con su desaparición. En todo caso, sin el control que proporcionamos, la corrupción sin fuerzas armadas en Panamá era peor que nunca. Los cargos de corrupción fueron interesantes a la luz de lo que sucedió después de que Del Valle se exilió en Miami, supuestamente estableciendo un gobierno en el exilio. Siguiendo el ejemplo de Elliot Abrams, Del Valle, junto con el embajador panameño en Washington, Juan Sosa, ahora tenían el poder sobre millones de dólares en fondos panameños depositados en bancos estadounidenses. Lo que estaban tratando de hacer conmigo era exactamente lo que habían hecho tantas veces antes en Guatemala, en Nicaragua, en Granada. Así había sido en Haití con Baby Doug Duvalier. Estados Unidos orquestó la formación de la Cruzada Cívica, esencialmente obra del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Maisto, el diplomático que fue traído de Filipinas para hacer la misma magia que él había producido contra Marcos. Eso fue irónico. Poco después del derrocamiento de Marcos, la administración Reagan le había pedido al presidente Del Valle que le concediera asilo a Marcos, pero el presidente decidió no aceptar la solicitud de Estados Unidos, en gran parte debido a la fuerte respuesta negativa de estudiantes, intelectuales y otros. No interfería en el proceso de decisión de Del Valle sobre si dar asilo a Marcos, aunque hacerlo nos habría congraciado una vez más a los ojos de los estadounidenses y podría haber desactivado el complot que se avecinaba en nuestra contra. Maisto capacitó a la Cruzada Cívica sobre cómo organizar campañas callejeras, cómo quemar llantas y organizar marchas de protesta. Envió a los líderes de la Cruzada Cívica en un viaje de campo a Manila junto con un sacerdote designado por el arzobispo Marcos McGrath y le dio un informe sobre cómo había funcionado la campaña de desestabilización allí. Aurelio Barria, uno de los líderes de la Cruzada Cívica, fue señalado en particular por Maisto y recibió un informe sobre la secuencia de eventos que llevaron a la caída de Marcos. Comenzaron a implementar acciones similares una por una copia perfecta. Una vez más, el lema estadounidense, si funciona una vez, inténtalo de nuevo, y el estribillo de Kissinger, para resolver un problema, tienes que crear el problema, siguiendo la política estadounidense. A pesar de todos esos esfuerzos, la Cruzada Cívica nunca logró el apoyo de la gran mayoría de los panameños, quienes llegaron a referirse a la cruzada con burla como la protesta de los Mercedes-Benz. Sus acciones no nos amenazaron de ninguna manera importante, ni hicimos nada más que mantener los controles policiales estándar de las manifestaciones para evitar el desorden público. Por supuesto, también fuimos criticados por eso, como si ninguna policía o fuerza nacional tuviera derecho a mantener el control. Muchos líderes de la cruzada abandonaron el país en exilio voluntario, temerosos de una pelea, pero no por acción alguna de las fuerzas de defensa de Panamá. Los estadounidenses acumularon una serie de sanciones económicas cada vez más severas, diseñadas para llevarnos a la bancarrota. Esperaban que la presión nos imposibilitara cumplir con nuestras nóminas gubernamentales y militares. Las sanciones más importantes fueron la eliminación de la cuota de importación de azúcar y sus derivados, el congelamiento de activos de la banca privada y el Banco Nacional de Panamá en el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos y la creación de una cuenta de depósito en garantía para recibir fondos adeudados a Panamá en Estados Unidos, incluidos los pagos adeudados a Panamá en virtud de los tratados del canal. Finalmente, Estados Unidos bloqueó por completo todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, lo que representa 2/3 de todo nuestro ingreso por exportaciones. También restringió las exportaciones a Panamá e incitó a sus socios comerciales a hacer lo mismo. Mientras continuaban las sanciones, Estados Unidos logró lo que quería. Forzó una recesión masiva, desempleo, falta de mercado para productos agrícolas y escasez de productos manufacturados. Creó una crisis injustificada a escala masiva. Nos organizamos para resistir la presión económica, pero a un costo terrible. La política estadounidense fue diseñada para convertir a Panamá de un país próspero y saludable en un caparazón empobrecido.
Los precios se dispararon, la gente perdió sus trabajos, todo debido a una política cínica de un pequeño grupo de hombres en busca de venganza. Nuestra respuesta fue dar a conocer lo que los estadounidenses nos estaban haciendo y encontrar formas de volvernos autosuficientes. Fue difícil, pero logramos pagar nuestra nómina estatal sin faltar ni un día. Incluso pudimos pagar bonos de fin de año. Logramos mantener la liquidez y cumplir con las deudas del gobierno, y también pudimos mantener servicios públicos clave para el cuidado de la salud, los pobres y el mantenimiento de las carteras. Organizamos paquetes de atención subsidiada para las comunidades más pobres, enviamos equipos militares de acción cívica para mejorar la producción agrícola y tomamos medidas para eliminar el mercado negro en todos los niveles. En el frente internacional buscamos ayuda donde estaba disponible. Los estadounidenses utilizaron todos los medios a su alcance para disuadir a sus aliados europeos y a Japón de hacer negocios con nosotros. Entonces, establecimos lazos con la Organización para la Liberación de Palestina, Corea del Norte y la Unión Soviética, buscando apoyo diplomático y económico. Todas estas eran formas de buscar independencia económica y política. Panamá había sido un país cuyas relaciones exteriores estaban bajo el paraguas del Departamento de Estado. Liberados de esa obligación, hicimos tratos para disgusto de los Estados Unidos. Firmamos un acuerdo con Moscú, otorgando por primera vez a Aeroflot Airlines derechos de aterrizaje en Panamá. También firmamos un acuerdo de pesca con los rusos que le dio a su flota marítima derechos para operar en nuestras aguas, aumentando su negocio en la región. Por supuesto, para los estadounidenses esto significaba que los rusos podrían espiarlos más fácilmente, ya que algunos barcos pesqueros soviéticos también llevaban vigilancia electrónica. Los estadounidenses transmitieron su descontento a través de canales diplomáticos, pero no estaban en condiciones de hacer demandas. No nos importaba lo que pensara Estados Unidos. Teniendo en cuenta nuestros recursos, estábamos haciendo un buen trabajo defendiéndonos del Goliat estadounidense. Había, por supuesto, un creciente descontento popular, pero la mayor parte de eso fue causado por las dificultades económicas provocadas por los estadounidenses. Fue el mismo enfoque cínico utilizado por los estadounidenses con Fidel Castro en Cuba, destruir deliberadamente la economía y luego culpar a los líderes por la incapacidad de mantener un nivel de vida adecuado. A pesar de todo lo que nos lanzaron, hubo trabajo y comida para los panameños durante toda la crisis. Las directivas de política secreta se centraron en varios frentes. Las sanciones y la acción política fueron seguidas por intentos de subvertir a los militares. Y en cada caso de subversión militar, Estados Unidos trató de usar la presión militar como palanca en su intento de negociar conmigo para dejar el poder. La visita de Walter, Cossack y el psiquiatra no fueron el primer intento de negociación para que dejara el cargo. Al mismo tiempo que el equipo Abrams-Lewis trabajaba en complots golpistas y asesinatos velados, orquestaron una visita de Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela. Carlos Andrés había sido el aliado de Panamá durante las negociaciones del Tratado del Canal. Después de haber estado fuera del cargo durante 10 años, ahora estaba haciendo campaña para la reelección en 1988 y buscaba mejorar su imagen en casa enfocándose en su valor como estadista venezolano en la arena internacional. El esfuerzo de Carlos Andrés parecía una grata sorpresa, ya que había sido nuestro amigo y aliado durante las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá. Pero mis amigos de la CIA, con quienes mantuve estrechos contactos durante la crisis, me dijeron que el estadista venezolano ahora estaba al frente de los estadounidenses. «Déjame todo a mí», le dijo Carlos Andrés a Washington. «Puedo lidiar con Noriega». Carlos Andrés voló a la base aérea de Río Hato el 7 de marzo de 1988, acompañado por el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen y Carlos Pérez Rosagaray, un amigo colombiano cercano del presidente venezolano. Nos conocimos en una choza de fiesta con un techo de paja en Río Hato. Carlos Andrés rápidamente comenzó a cantar la misma melodía que cantaba Walter y Cossack. «Ya es hora de que los militares se retiren de la política», dijo. Para nuestra reunión final, el 29 de marzo, era obvio que Carlos Andrés estaba bajo presión para cumplir su promesa a los Estados Unidos de que podía cuidar de Noriega. «Retirarse», dijo, «hacer elecciones libres sin el PRD ni los militares». El arzobispo Marcos McGrath, líder de la Iglesia Católica panameña, serviría como garante de un periodo de transición al control civil. Quizás por su propia ignorancia, Carlos Andrés no sabía que McGrath estaba lejos de ser neutral. La reunión no fue concluyente, pero Carlos Andrés no se desanimó.
Simplemente se fue a casa y anunció que ya había capitulado y me retiraría gracias a su mediación. Entonces rechacé sus comentarios como las mentiras que eran. Carlos Andrés les dijo a sus benefactores americanos que yo había incumplido su acuerdo, que yo era terco más allá de todos los límites y que tal vez una invasión era la única manera de sacarme del cuadro. Me acordé de lo que Torrijos tenía que decir. Todos los venezolanos sueñan con ser Simón Bolívar, dijo Omar. Cuán cierto era el análisis de Torrijos. Era evidente que este hombre quería dejar su huella histórica. Allí estaba alardeando de cómo estaba hablando con los estadounidenses al más alto nivel, cómo se encargaría de todo. Quizás hubo 3 reuniones separadas. Cada vez, Carlos Andrés voló a Panamá y luego regresó para informar sobre el progreso a sus amigos en Washington. En fin, qué gran heredero del manto de Simón Bolívar, el gran libertador que buscó unir a América Latina, liberarla del yugo del colonialismo. Carlos Andrés Pérez, rebosante de sus propios problemas inspirados en el ego, promovió la intervención ilegal en un país latino hermano por parte de la mayor potencia colonial de todas. Carlos Andrés se convirtió en cómplice de la operación estadounidense para acabar con el ejército panameño y matar a cientos de civiles panameños. Pero los estadounidenses persistieron. En abril volvió Cossack. Walter y el psiquiatra brillaron por su ausencia. Lo primero que hizo Cossack fue disculparse levemente por el comportamiento de Walter. Sentado ante la delegación panameña, dijo que se había sentido mal por la visita anterior. Walter, dijo, no había sido muy diplomático y de hecho había sido un insulto. Y luego se lanzó a las mismas propuestas, todas dirigidas a que me retirara de las Fuerzas Armadas y que me fuera de Panamá. Cossack fue más respetuoso, jugando al policía bueno con el policía malo de Walter, pero la propuesta era esencialmente la misma. Aceptaría salir de Panamá por 6 meses, retirarme de las Fuerzas Armadas y no participar de ninguna manera en las elecciones presidenciales previstas para mayo de 1989. Esta vez, lo admito, estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de un trato. Me estaba cansando toda la presión. Sabía que tenía fuertes opositores con voces que hablaban fuerte en Washington, pero los campesinos y los sindicatos me estaban apoyando. No era mi prioridad lo que estaba en juego, ni mi salud física, ni el estrés, ni nada por el estilo. No hubo ningún problema personal. Simplemente estaba sopesando la balanza del país en el esquema internacional de las cosas. Se nos estaban apretando las tuercas como no se había dado en ningún otro país, ni siquiera en Cuba. Pensé que tal vez podría negociar con Cossack para llegar a algún tipo de distensión y poner fin a la locura. Si yo fuera la única persona que pudiera provocar el cambio, tal vez no sería tan malo retirarme. Cossack propuso que siguiéramos negociando, bajo ciertas condiciones, total confidencialidad durante las conversaciones y pruebas escritas de que los Estados Unidos retirarían los cargos en mi contra y dejaría de intentar arrestarme o matarme. Pedimos dividir los aspectos políticos y legales de sus propuestas. Nuestros abogados defensores estadounidenses, Tafik Rubino y Fernández, hablaron con los negociadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los aspectos legales del caso. Rómulo Escobar y miembros del Comando Militar negociaron con Cossack y sus ayudantes sobre el fondo de lo que tenían que proponer. Las reuniones duraron varias semanas. Finalmente, el 25 de mayo llegamos a un plazo impuesto por Estados Unidos. Reagan se dirigía a una cumbre con Mikhail Gorbachev y quería poder anunciar un acuerdo que pusiera fin a la crisis de Panamá. Lo que quería hacer era responder al llamado de Gorbachev a la perestroika con un ejemplo de cómo Estados Unidos ahora trabajaba para lograr la paz en toda América Latina. Ahora que Noriega se va de Panamá en tal fecha, solo Cuba sigue fuera de la lista de gobiernos hostiles. Ese era su plan. Lo único era que no lo sabía, así que siguieron adelante con su agenda y trabajaron en ella dentro de su propio horario, no dentro del mío. En el aspecto legal, todo estaba dispuesto. Acordaron que el fiscal general de los Estados Unidos, Edwin Miss, solicitaría a la Corte Federal la desestimación de los cargos infundados en mi contra, que se probaría que se concedió la desestimación y que nunca habría otros cargos de ningún tipo. Pero el tema político no se resolvió. Tenía recelos y dudaba que mi salida de la escena política realmente solucionara algo. Muchos amigos y colegas militares estuvieron de acuerdo conmigo. Era libre de decidir por mí mismo, pero el Estado Mayor en particular argumentó que Panamá enfrentaría inestabilidad si me iba.
Habría una percepción de que Panamá estaba capitulando nuevamente ante el imperialismo estadounidense. Esto, a su vez, traería agitación política y económica, y los estadounidenses impondrían un nuevo gobierno con sus propios miembros elegidos de la oligarquía, un cambio que solo ellos dirían que tuvo lugar democráticamente. Las Fuerzas Armadas estarían bajo el control de un nuevo gobierno, si es que existieran. Vacilé todavía harto de todo el asunto. Y los estadounidenses me estaban presionando en la fecha límite. Reagan ya se había ido a Rusia y Schultz se había retenido, esperando noticias mías. Vámonos, dijo Cossack. El presidente Reagan está esperando que usted firme. No podía consolarme con el hecho de que en ese momento mi decisión retrasó los asuntos importantes de una cumbre de superpotencias. Ese día, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa se reunió en nuestras oficinas de la calle 50 y leyó la propuesta de Cossack. Ellos lo rechazaron rotundamente, dándome todo su apoyo y aconsejándome que no aceptara. Lo pensé y finalmente volví con los americanos. Entré en la habitación donde se habían reunido y miré a todos. No, le dije a Cossack, no lo haré. No puedo arrepentirme de mi decisión y no tengo remordimientos por mis acciones, pero estoy profundamente dolido por todo lo que ha sucedido. Mi único consuelo es que por lo menos no entregué el país. El resultado final fue el mismo. Los estadounidenses impusieron un gobierno y disolvieron las Fuerzas Armadas. Pero se necesitó un acto de guerra para hacerlo, rompiendo el Tratado de Neutralidad y todos los límites del comportamiento civilizado. Nadie se dio la vuelta por ellos y menos yo. Los americanos estaban furiosos, se reagruparon e intensificaron todo tipo de provocaciones e injerencias en nuestros asuntos. Nuestra postura era evitar la confrontación por todos los medios posibles. Cuando no mordimos el anzuelo, se volvieron cada vez más flagrantes en sus acciones, realizando actividades que sabían que violaban abiertamente los tratados Torrijos-Carter. Comenzaron sistemáticamente a derogar todas las disposiciones de los tratados del Canal de Panamá. Enviaron patrullas ilegales por aire, tierra y mar a nuestro territorio, las cuales están específicamente prohibidas en los tratados del canal. Organizaron maniobras a voluntad y zumbaron en los suelos cerca de los centros de población. El área cercana a las bases estadounidenses sufrió todo tipo de vejaciones. En un incidente, un helicóptero estadounidense que volaba demasiado abajo se estrelló contra una zona pobre de la ciudad y destruyó casas. Cada vez que un avión volaba por encima, sacudía a la paja de los techos de las chozas de los campesinos, ganado esparcido por el miedo. Y hubo accidentes de tráfico crónicos causados por convoys estadounidenses no autorizados que atravesaban el territorio panameño sin tener en cuenta a los civiles. Los estadounidenses, según las regulaciones del tratado, deberían haber pedido permiso cuando sacaron convoyes en la carretera, pero rara vez lo hicieron. Para aumentar las tensiones, enviaron a soldados estadounidenses a caminar por Panamá vestidos con sus uniformes, una clara violación del tratado. Parece un detalle menor, pero la presencia de soldados estadounidenses uniformados en las calles de la ciudad de Panamá era más que ilegal. Los norteamericanos lo usaron como símbolo de su impunidad y de nuestra impotencia cuando decidieron ejercer su voluntad. Cuando protestamos, no hubo respuesta. Entendimos el proceso, conocíamos su modus operandi. Estas fueron convocaciones con guión y advertimos a nuestra gente que no se dejaran llevar por el conflicto. ¿Qué otro país estaría sujeto a tales indignidades? Estábamos a voluntad de un ejército de ocupación. No es de extrañar que luego me confunda por la actividad del 20 de diciembre de 1989. Nos enfrentábamos a una invasión estadounidense permanente. A pesar de todo esto, algunos diplomáticos estadounidenses y la comunidad de inteligencia en particular no estuvieron de acuerdo con las políticas de Washington. El embajador Arthur Davis mantuvo cordiales contactos con nosotros hasta el final. Esto contrastaba marcadamente con el comportamiento de John Maisto, su adjunto, quien fue el funcionario designado para planificar y llevar a cabo la campaña de desobediencia civil contra el gobierno. La diplomacia de Maisto era prohibir todo contacto oficial entre el personal de la embajada y el ejército panameño. Luego, contento con su aislamiento e ignorancia, hacía reuniones de política en la embajada de los Estados Unidos en las que se me reprendía por ser irracional e incapaz de dialogar. Los modales gentiles de Davis eran de poco valor. La política estaba siendo controlada desde Washington.
Davis tenía tan poco poder que no pudo controlar ni siquiera a su hija Susan, que se había vuelto activa en la campaña de la Cruzada Cívica. Organizó protestas, golpeó ollas y sartenes y se convirtió en la favorita de los medios de comunicación internacionales al difundir verdades a medias y chismes diseñados para sabotear al gobierno panameño. Se cerraron las líneas de comunicación respetuosa con muy pocas excepciones. En un momento el senador Christopher Dodd vino a vernos buscando la liberación de algunos prisioneros. Los visitantes estadounidenses, ya fuera Dodd o negociadores del Departamento de Estado, siempre adoptaron la misma línea. Había una solución, mi renuncia, mi salida de Panamá. Eso era lo que todos estaban tratando de vender.